Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero retomar un tema que ya grabé sobre la cuestión de la naturaleza vacua del ser. Ya había hablado de este tema, pero ciertamente creo que vale la pena perfeccionar algunas ideas y plantearlas mejor. Y pues bueno, hay un video que voy a compartir en la caja de comentarios o a lo mejor lo pongo como etiquetado sobre un monje Vedanta de la filosofía de la tradición religiosa hindú que se basa en los Vedas y en los Upanishads. Cómo él compara el, la naturaleza vacua del ser del budismo y la naturaleza átmica o del alma, o Brahman, del, del hinduismo, del Vedanta, de la religión Vedanta. Y ciertamente creo que llega a ciertos paralelismos muy interesantes que yo siento que vale la pena mencionar. Yo había hablado precisamente sobre la cuestión del ser y del yo soy del cristianismo, que de alguna manera comparte pues ciertas perspectivas que son muy interesantes y que yo creo que parte de lo interesante es cómo cada religión te genera cierto empoderamiento y ciertas experiencias que de alguna manera le pueden llegar a dar validez a cierto conocimiento, a cierta tradición, a cierta práctica religiosa, pero como de alguna manera, pues por ejemplo, el budismo, pues como que decodifica estas tradiciones y lo lleva a un nivel un poquito menos como que le quita ciertos aspectos especulativos, ciertas nociones de fe que a lo mejor no dejan de ser fe, pero sí llegan a un plano más objetivo, ¿no? Objetivo entre comillas, porque bueno, ¿qué es objeto? A qué nos referimos con objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera leer aquí qué nos dice el chat GPT sobre la filosofía Vedanta. La filosofía Vedanta es una de las escuelas filosóficas más antiguas de la India. Se basa en los textos sagrados conocidos como los Vedas. La palabra Vedanta significa el final de los Vedas y se refiere a las enseñanzas y conclusiones finales presentes en los Upanishads, que son los textos que forman parte de los Vedas. Según el Vedanta, la naturaleza del ser, también conocido como Atman, es fundamentalmente idéntica a la naturaleza última del universo, conocida como Brahman. Brahman se considera la realidad última, el principio subyacente de todo lo existente. El Vedanta sostiene que el Atman y el Brahman son esencialmente lo mismo, y darse cuenta de esta identidad es el objetivo final de la vida humana. El Vedanta enseña que el ser individual, Atman, está cubierto por una serie de apariencias y limitaciones ilusorias como el cuerpo, la mente y el ego. Estas apariencias son consideradas maya, es decir, una ilusión o una falsa percepción de la realidad. La ignorancia de nuestra verdadera naturaleza es lo que nos mantiene atrapados en el ciclo de nacimiento y muerte, samsara, y nos causa sufrimiento. El Vedanta sostiene que el conocimiento y la comprensión adecuados que son fundamentales para superar la ignorancia y alcanzar la realización de la unidad entre individuo y lo divino. A través de la práctica de la autorrealización y la disciplina mental, uno puede experimentar directamente la realidad última y liberarse del ciclo de sufrimiento. El Vedanta también enfatiza la importancia de la devoción bhakti y la acción desinteresada, karma, en el camino espiritual. Estas son consideradas vías complementarias para alcanzar la realización del ser. Es importante tener en cuenta que el Vedanta ha sido interpretado y desarrollado por diferentes filósofos y maestros a lo largo de la historia y existen diversas escuelas y enfoques dentro de la tradición vedántica. Cual-
Cada escuela puede tener matices y énfasis ligeramente diferentes, pero en general todas ellas comparten la idea central de la unidad entre el individuo y la realidad última. El video que, pues los invito, desgraciadamente no está en español, está en inglés, pero yo creo que ahora se puede traducir fácilmente con la traducción automática. Lo interesante del asunto es que, bueno, yo creo que el budismo no habla precisamente de una ausencia de ser, ¿no? Porque es absurdo, o sea, que no existimos o qué, ¿no? Pero sí como que de una identidad intrínseca que pues de alguna manera tiene una cualidad sustancial, individual, eh, que puede estar compuesta, que puede ser permanente, todo eso lo niega el budismo y yo creo que es un fenómeno muy interesante porque si observamos la realidad y nos detenemos a través de la meditación a entender y contemplar nuestra propia naturaleza, podemos observar que efectivamente nosotros no contenemos una identidad sustancial, no tenemos algo que realmente identifique nuestra propia existencia a través de una sustancia o una especie de límite como eh, permanente o como de alguna manera individual, sino que realmente somos parte de una transición, de un constante cambio y parte de nuestra verdadera identidad, donde nuestra verdadera naturaleza del ser obedece a algo que pues no se puede definir, ¿no? Que es un poco lo que yo mencionaba con lo que en otro video hablé de Nagarjuna. Aunque Nagarjuna también se apoya mucho en la noción de la razón y de los hechos fiables con los cuales uno puede entender la realidad. Sí es interesante tomar en cuenta que si uno observa con una especie de apasionamiento, con un amor, una entrega a la pregunta quién soy y cuál es mi verdadera naturaleza, y sobre todo el budismo no se enfoca tanto a resolver problemas existenciales de manera intelectual, sino que es un enfoque más para resolver el problema del sufrimiento, pero finalmente no deja uno de tomar conciencia de lo que es el ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice el budismo sobre la naturaleza del ser es, por ejemplo, el budismo Vajrayana o el budismo tibetano, también conocido como budismo tibetano, es una de las principales ramas del budismo que se desarrolló principalmente en Tíbet y en otras regiones del Himalaya. El Vajrayana, en el Vajrayana, en la naturaleza del ser se aborda desde la perspectiva de la vacuidad y la naturaleza búdica. Según el Vajrayana, todos los seres poseen una naturaleza búdica que es intrínsecamente pura, despierta y llena de potencial para la iluminación. Esta naturaleza búdica se considera la esencia última de cada ser y es idéntica a la naturaleza última de la realidad, que es muy parecido a lo que dice Vedanta si nos damos cuenta. La vacuidad es un concepto clave en el Vajrayana y se refiere a la naturaleza última de todos los fenómenos. La vacuidad no implica ausencia total, sino que se refiere a la ausencia de existencia inherente o independiente de los fenómenos. Según el Vajrayana, todo lo que existe es interdependiente y carece de una existencia sólida y permanente por sí mismo. La vacuidad es la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, incluido el ser. El Vajrayana En el Vajrayana se utilizan prácticas y técnicas específicas como los rituales tántricos, la meditación de visualización y el uso de mantras y mandalas para despertar y purificar la naturaleza búdica dentro de cada ser. Estas prácticas se consideran caminos acelerados hacia la iluminación, ya que trabajan directamente con la experiencia directa de la vacuidad y la naturaleza búdica.
En el budismo Vajrayana, la naturaleza vacua del ser se refiere a la comprensión de que todos los fenómenos, incluido el ser mismo, carecen de existencia inherente, sólida y permanente. La vacuidad es uno de los conceptos fundamentales del budismo en general, pero el Vajrayana adquiere un enfoque particularmente profundo y práctico. La vacuidad en el Vajrayana no significa una negación completa de la existencia o una afirmación de la nada absoluta. En cambio, se refiere a la ausencia de una identidad o esencia intrínseca en todos los fenómenos. La naturaleza vacua del ser sugiere que no hay una entidad fija y separada que pueda identificar al yo o el yo como verdadero. En lugar de una existencia sólida y separada, el ser es visto como una interdependiente de factores y causas. Todos los fenómenos, incluidos nuestros pensamientos, emociones, percepciones y la realidad externa, son considerados como manifestaciones interdependientes y transitorias. No tienen una existencia interdependiente por sí mismos. Al comprender y realizar la naturaleza vacua del ser, se busca trascender las limitaciones de la identificación egoísta y la aferración a la realidad aparente. Se busca liberarse de la ilusión de la existencia separada y abrazar la interconexión de todos los seres y fenómenos. La práctica del Vajrayana, incluyendo las enseñanzas tántricas y las técnicas de meditación, tiene como objetivo ayudar a los practicantes a experimentar directamente la naturaleza vacua del ser. A través de la meditación y las prácticas tántricas se busca disolver las ilusiones conceptuales y las aferraciones mentales, permitiendo una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de la realidad. Es importante destacar que la comprensión de la naturaleza vacua del ser no implica negar la realidad convencional del mundo fenoménico, más bien se trata de una comprensión profunda y trascendente de las dualidades y nos permite experimentar la realidad de una manera más auténtica y liberadora. Bueno, es que yo lo he dicho en otros videos, pero siento que falta un poco como exponerlo de una manera un poco más clara. O sea, realmente si analizamos el fenómeno de la vacuidad, tiene un paralelismo muy profundo con el concepto de energía desde el punto de vista de la física, ¿no? Em, Precisamente parte de la naturaleza vacua de los fenómenos tiene que ver con la cuestión de la impermanencia, ¿no? Que es una cuestión de constante movimiento, ¿no? Y el movimiento, por definición, es parte de lo que entra en la definición de energía, ¿no? La energía es parte de lo que es esta impermanencia, y pues la energía es un fenómeno que se manifiesta en el espacio y que forma parte de la misma vacuidad, ¿no? O sea, para que exista el movimiento tiene que haber espacio vacío, y ese espacio vacío manifiesta todo tipo de fenómenos que son finalmente una manifestación de la energía. Tanto los colores, los sonidos, la materia son manifestaciones de la energía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice la definición de, de la naturaleza del ser según la física, ¿no? La naturaleza del ser según la física y la filosofía occidental puede variar dependiendo de las diferentes corrientes de pensamiento. Sin embargo, hay algunas perspectivas comunes que se han explorado a lo largo de la historia. Desde la perspectiva física, la naturaleza del ser se puede abordar en términos de la composición material y las interacciones físicas que se dan dan lugar a los organismos vivos, incluidos los seres humanos. La física clásica, por ejemplo, se enfoca en explicar el comportamiento de la materia y la energía en términos de leyes físicas fundamentales. Desde esta perspectiva, el ser puede entenderse como una manifestación de materia y la energía organizada de manera compleja, como una manifestación de la materia y la energía organizada de manera compleja.
Sin embargo, la física moderna, especialmente la física cuántica, ha desafiado algunas concepciones clásicas de la naturaleza del ser. La mecánica cuántica, por ejemplo, muestra que las partículas subatómicas pueden comportarse de manera no determinista y exhibir características de onda y partícula al mismo tiempo. Esto ha llevado a preguntas sobre la naturaleza fundamental de la realidad y la relación entre observador y observado. Desde una perspectiva filosófica occidental, diferentes corrientes de pensamiento han abordado la naturaleza del ser desde enfoques ontológicos, metafísicos y fenomenológicos. Por ejemplo, el filósofo René Descartes postuló la existencia de una entidad pensante fundamental, el yo o cogito, con el punto de partida indudable de la realidad. Otros filósofos como Emmanuel Kant han explorado la naturaleza del ser en términos de la experiencia fenoménica y la distinción entre el mundo fenoménico y el mundo neoménico. Ya he hablado de Emmanuel Kant y es muy interesante cómo él habla de que nosotros percibimos los fenómenos, pero lo que hay detrás de los fenómenos es la verdadera naturaleza de la realidad que es desconocida para nosotros, a la cual él le llama el neómeno, ¿no? Más recientemente, la filosofía de la mente ha abordado la naturaleza del ser desde la perspectiva de la conciencia y la relación mente-cuerpo. Algunas corrientes filosóficas sostienen que la conciencia es un aspecto fundamental del ser y que la experiencia subjetiva desempeña un papel central en nuestra comprensión del mundo. Es importante destacar que la naturaleza del ser es un tema complejo y en constante debate en la física y en la filosofía occidental. Diferentes enfoques y corrientes de pensamiento pueden proporcionar interpretaciones y respuestas diversas a esta cuestión fundamental. Bueno, pues es muy interesante porque finalmente, como he dicho en muchos videos, y es un tema pues muy recurrente al cual yo me refiero, es que precisamente la percepción de los fenómenos es algo que es muy engañoso y que finalmente pues nosotros nos dejamos engañar de una u otra forma por las apariencias, ¿no? Y para dejar de lado esta ilusión necesita uno entrar en un estado de introspección muy profundo para podernos dar cuenta de realmente cuál es la naturaleza de la realidad y de nosotros mismos. Entonces, parte de lo que yo quería comentar es que esta cuestión del budismo, que creo que es la más profunda que conozco, eh, nos deja con muchas incógnitas, porque en principio pues no nos está diciendo cuál es la realidad última como sustancialmente, ¿no? Precisamente es no sustancial, ¿no? Es algo que podemos percibir como parte de un fenómeno, pero que no podemos conocer en su esencia realmente cuál es la naturaleza que está detrás de todo esto que percibimos, ¿no? Se puede decir que es energía como parte de una pregunta abierta, como esta cuestión de la vacuidad y la energía, pero realmente pues en hablar de energía o de vacuidad pues forma parte de un planteamiento abierto que no proporciona más que cierto tipo de principio contemplativo más que en sí explicativo, ¿no? O sea, tal vez la respuesta la podamos encontrar a partir de la observación y no tanto de una explicación como tal. Entonces, bueno, pues yo quería hablar de esto porque, bueno, esta noción del Atman o del alma que habla el Vedanta y otras tradiciones que a lo mejor lo abordan de una manera diferente, con diferentes enfoques y toda esta cuestión. En el caso del Vedanta sí coincide siento con el budismo porque el Atman no es una cuestión sustancial tampoco, ¿no? Es algo que eh, se puede entender como dinámico, ¿no? Como lo que había mencionado del yo soy.
¿no? Como el Dios es verbo, ¿no? Y en ese sentido, pues tal vez la diferencia es que el Brahman o Dios, pues no viene a ser una figura de autoridad a la cual uno tenga que seguir, sino que realmente es la naturaleza despierta del ser que puede estar en todos los seres, o que está en todos los seres, ¿no? Y que esa naturaleza despierta es la referencia a la cual podemos tomar refugio para poder protegernos de la ignorancia y poder eh, encontrar una liberación, ¿no? Un liberarse de los condicionamientos y del sufrimiento. No solamente encontrar ciertas respuestas existenciales, sino que resolver el problema existencial del sufrimiento, ¿no? Quisiera cerrar con la siguiente frase del químico francés Antoine Lavoisier. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Se atribuye comúnmente al químico y científico francés Antoine Lavoisier. Lavoisier es conocido como el padre de la química moderna y es famoso por sus contribuciones a la comprensión de la conservación de la masa en las reacciones químicas. Eh, Según esto, la frase a la que hago referencia no hace referencia a un nivel más amplio de la realidad, aunque muchos sí entendemos que la realidad sí tiene esas características, ¿no? Algo que quería reflexionar es sobre cómo los elementos de la naturaleza, como el agua, la tierra, los diferentes elementos, el magnesio, el sodio, los diferentes elementos de la tierra, el oxígeno, etcétera, forman parte, nos integran, pero también son parte que tomamos del exterior como en una manera interdependiente y los entregamos de nuevo constantemente y en el momento de la muerte, pues esos elementos se disuelven, ¿no? Finalmente, ¿no? Se da una disolución de los elementos, ¿no? Entonces, es una forma de observar la interdependencia, ¿cómo se llama? Impermanencia también de la naturaleza y cómo de alguna manera, pues, podemos observar cómo todo obedece a un constante movimiento, a un constante flujo de los elementos, donde pues nosotros nada más formamos parte de una integración de estos elementos y los entregamos de nuevo, siendo una cuestión vacía en nuestra propia identidad, ¿no? En fin, pues bueno, yo quería plantear esto nada más y espero sea de mucha ayuda y pues muchas bendiciones.